Muy buenos días, muy buenas tardes, apreciados suscriptores de nuestro canal YouTube. Tenemos hoy un tema absolutamente fascinante eh, que trae nuestro gran expositor, el doctor Gustavo Urrego. Él lo ha dado, él ha dado un título muy sugestivo dentro del tema central, que son los errores típicos que se cometen en una sesión de consulta, principalmente en la parte clínica, pero se puede generalizar a todo lo que tiene que ver con estar enfrente de un consultante, llámese en clínica o en forense o en cualquiera de nuestras disciplinas en el área de la salud. Eh, el tema es mitos y paradigmas en psicología. Y le doy la bienvenida al doctor Gustavo Urrego. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, doctor León. Buenos días para todos los oyentes. Vamos a continuar, en cierta manera, el tema que habíamos tratado la semana anterior sobre los errores fundamentales en la psicología, pero sobre todo en el proceso de psicoterapia que el doctor León nos expuso en forma muy clara y sistemática en esa sesión y que nos dejó eh, provocados y además encaminados para seguir hurgando en ese asunto de por qué tanto psicólogos como consultantes o terapeutas como consultantes incurrimos muchas veces en errores que dificultan el avance de un proceso terapéutico, cualquiera que él sea. Ah, Sin más, entremos en el asunto de analizar un poco el tema de los mitos y los paradigmas en psicología. El doctor León nos planteó la semana anterior el hecho de que existen en la filosofía un par de ramas sumamente importantes que tienen que ver con la forma como adquirimos el conocimiento y qué tan válido es el conocimiento que nosotros utilizamos para nuestros procesos terapéuticos y en general, cualquier otro tipo de trabajo, investigación o intervención que hagamos, porque la hacemos a la luz y en el marco de nuestras propias creencias, de nuestros propios conocimientos, sean estos válidos o lamentablemente a veces sean estos inválidos. Y eso es de lo que se trata la epistemología. Digamos, doctor León, que estudia pues, el conocimiento, ¿no? ¿Qué tan válido es? Qué tan cierto es lo que creemos cierto y por qué es importante saber eso? Y luego está la otra rama de la filosofía que nos plantea el doctor León, en el sentido de que de la ontología, que pues es una rama que estudia la naturaleza, la verdadera existencia de aquello que conocemos. Porque una cosa es decir, yo conozco algo y luego determinar si mi conocimiento fue válido, de dónde saqué esa idea o ese conocimiento, pero otra cosa es si eso a lo cual me estoy refiriendo, que digo conocer válidamente, existe o no. Porque así como podemos hablar de, no sé, mesas, sillas, casas, también podemos hablar de dragones, unicornios, um, caballos alados, hadas, duendes, dioses, ángeles, qué sé yo, sobre los cuales, pues, sí, podemos hablar.
y son términos en el lenguaje e ideas, digámoslo así, representadas por esos términos, pero que su existencia, pues, parece ser solo producto de la imaginación. No hay un fundamento ni una demostración de su existencia real. Y luego se enlaza esto con un concepto que es el concepto de los paradigmas. Los paradigmas son modelos, patrones, marcos de referencia que utilizamos y tienen como característica principal que son compartidos por comunidades, bien sean comunidades científicas o comunidades sociales, educativas, culturales, ideológicas, lo que sea. Y ese es en el marco dentro del cual nos movemos y dentro del cual aprendemos y aplicamos o creemos aplicar. Hola, mi amor. Que conocemos, lo que se supone que es válido en nuestro conocimiento. Dentro de ese contexto, pues podemos analizar esos errores que muchas veces cometemos en los procesos, así sea de consulta simplemente, o sea de intervención, o sea de apoyo, emergencia, lo que sea. Es decir, no pensamos en blanco, no actuamos con base en simples ideas que se nos ocurren, sino que esas ideas que se nos ocurren y esas acciones que llevamos a cabo tienen un fundamento mucho más profundo en nuestra propia formación. Sigamos adelante. En este cuadro que elaboró el doctor León, tenemos pues el resultado o el resumen de lo que acabo de decir. Así, por ejemplo, tenemos como al unir estas dos cosas, la existencia de algo con el conocimiento sobre ese algo, pues podemos plantear algún tipo de paradigma o podemos reconocer algún tipo de paradigma que puede estar en determinado momento vigente en nuestra comunidad. Sea esta una comunidad, repito, científica, o sea una comunidad cultural, o sea una comunidad educativa, qué sé yo. En cada una de esas comunidades, pues existen esos paradigmas determinan no solo la forma, sino también el rumbo de las investigaciones que se llevan a cabo. Así dentro de unos paradigmas erróneos, pues se lleva a conclusiones erróneas y con base en paradigmas o dentro del marco de referencia de paradigmas válidos, científicos probados, debidamente fundamentados y estructurados con la lógica, la razón, etcétera, y con todos los métodos científicos, pues indudablemente nos lleva a un conocimiento válido, a un planteamiento válido dentro del cual nos podemos mover con seguridad. Así, por ejemplo, el paradigma científico fundamental, pues, ¿cuál es? Pues es el paradigma de que a través de los instrumentos y los datos que se obtienen en las investigaciones, los experimentos, que tengan replicabilidad, validez, confiabilidad de los datos, etcétera, se pueden llegar a afirmaciones que son afirmaciones basadas en esas investigaciones y que son confiables. En cambio, los paradigmas basados en creencias o en pensamientos o planteamientos o hipótesis que no corresponden al paradigma científico, pues se salen de ese marco y no entrarían dentro de ese concepto. El siguiente. Entonces, ¿dónde empieza la cosa? Pues empieza con muy lejos, por allá en Grecia. La filosofía, o los filósofos más bien, hicieron los planteamientos
correspondientes a lo que tiene que ver con las diferentes ramas de esa filosofía. Y una de esas ramas en aquel tiempo era lo que se llamaba la ciencia o el estudio o la rama filosófica, el estudio de la psique. Algo muy parecido a la mente, pero también más o menos por ahí colindante con el concepto del alma y posteriormente con Descartes, pues con el concepto de el espíritu o lo espiritual opuesto a lo material. Y pues sí, Aristóteles nos hizo una cantidad de aportes, algunos válidos y otros no tan válidos. Pues, por ejemplo, el alma como forma del cuerpo. Sí, eso fue un planteamiento. Y esos planteamientos de Aristóteles pues tuvieron mucha validez en su época y luego fueron traducidos y pues sí, incluidos y llegaron a formar parte de otro tipo de tradiciones en el mundo occidental. Tradiciones religiosas, ideológicas y filosóficas. El empirismo, muy importante. El tema ese de la tabla rasa que decía Aristóteles, que cuando uno nacía venía con esa tal psique o mente en blanco y ahí luego era escribir. Entonces, pues obvio, Aristóteles no tenía por qué saber mucho más al respecto y ese era un planteamiento válido y fue un paradigma durante muchísimo tiempo. En fin, él también estudió las leyes de la asociación, que pues hoy en día son perfectamente transparentes en el proceso por el medio del cual se realiza el aprendizaje. Habló también de la motivación, de la felicidad, del pragmatismo, etc. Es decir, estas preocupaciones y los paradigmas planteados que duraron o fueron vigentes durante siglos en las posteriores investigaciones y trabajos que se hicieron en psicología, nos van mostrando de dónde comienza toda la cosa. Sigamos adelante. Esto es el poder de la mitología. Esta es la verdadera razón por la cual estamos estudiando este asunto. Es que si usted logra vender un mito y sostenerlo y hacer que muchas personas crean en ello, pues ese mito se convierte en una verdad. El caso más dramático y evidente, pues es el fenómeno de Hitler, los nazis y como un pueblo de personas supuestamente inteligentes y racionales compra ese mito y lo sostiene y lo lleva inclusive para convertirlo pues en su proyecto existencial y eventualmente llevarlo hasta la guerra. Y la razón es pues que los mitos no se establecen porque sí. Alguien necesita el mito. Tal vez no hay nadie que tenga algún tipo de motivación suficiente como para negar o combatir ese mito. O simplemente es una versión útil o apropiada para el momento, como ocurrió con la Alemania de esa época. Y la gente se embarca en eso. Ya lo sabemos. Por eso son tan importantes los mitos. En el caso de la psicología, yo no voy a mencionar muchos. Ahí tenemos una lista apenas de unos poquitos. Me voy a referir a cualquiera de ellos. Cualquiera. En estos años, estos más de 50 años que llevo estudiando todos estos temas, han transcurrido no solo mucho tiempo, sino que han pasado muchas letras y muchos conocimientos válidos e inválidos por la cabeza de uno. Y hay muchos, pero muchos mitos que fueron válidos durante mucho tiempo en la psicología. Como el primero que todo, ¿no? Que la psicología es la ciencia de la mente, porque esa es su tradición, ¿no? Psique, alma,
espíritu, mente, bueno, algo así. El resto, pues, los podemos discutir y analizar uno por uno. Les dejo la lista. Siguiente. Un mito muy interesante que sí me parece válido y permite inclusive hacer un ejercicio. Es el del mito de la caverna de Platón, porque es que las cosas comienzan donde comienzan. Y lo que planteó Platón es que nosotros no vemos las cosas, la realidad, y ahí volvemos a la epistemología, al no poder ver la realidad tal como es, pues obviamente lo que vemos son sombras, proyecciones, cosas que no corresponden exactamente a los objetos o a los fenómenos reales, sino que son producto de nuestra mente, decían en ese tiempo, hoy en día, de la forma como el cerebro interviene. Veamos un ejemplo. Siguiente. Lean el cuadro de la izquierda. Dice, léelo en ambos sentidos, porque la forma de mirar las cosas está la magia de la vida. Leamos este cuadro tal como está, de arriba hacia abajo. Esta situación es... Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Eso es lo que dice ahí. Ahora leámoslo al revés. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. ¿Qué es la realidad? Todo depende, ¿no? Veamos el siguiente. Ahí vemos una serie de números y letras, pero estoy seguro de que cualquiera de ustedes puede leer eso como si fueran todas ellas letras. Simplemente léanlo. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que podemos hacer con nuestros cerebros si logras leer pues, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Cuál es la realidad? 3573 M3N 54 J3 35, etcétera. O la realidad es, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles. Ok. Les dejo ese trompo en la uña para que se entretengan. Hay muchas teorías improbables que surgieron de paradigmas así, basados en ideas o creencias y no en verdades verdaderas y epistemológicamente válidas. La existencia del yo. Afortunadamente, el doctor Rodolfo Ginás, nuestro famoso compatriota investigador, escribió este libro, El cerebro y el mito del yo. Este mito del ego, del yo, de esa realidad que existe por allá, ese Maradona chiquito que tenemos por ahí metido, el Smigol, de Tolkien, ese monstruo hipócrita, mentiroso, torcido, horripilante que llamamos el ego, o ese super yo que nos creemos cuando sacamos pecho, etcétera, etcétera. Eso no existe, pero es un mito con el cual la gente lucha y tiene que llevar a cabo una cantidad de piruetas mentales y psicológicas para deshacerse de semejante engendro. Y que según explicaba ya hace como más o menos unos que serán unos 3.500 años, algo así por el estilo, ya se explicaba en antiguos escritos
indios y hindúes y budistas, de la total y absoluta vacuidad de la existencia del yo. No existe para ninguna parte. Solo es una idea que uno se inventa. Pero bueno, ahí les dejo otro montón de teorías improbables, ¿no? Las constelaciones familiares, el espiritismo, la famosa teoría de los dos hemisferios, que fue desmentida por allá en el 2003 en la Universidad de Utah, en unas investigaciones que se hicieron con más de 1,000 participantes para demostrar que no existe tal predominio de los dos hemisferios, el izquierdo, el derecho, y que las mujeres y los hombres, toda esa carreta. Y cosas de hoy en día, ¿no? La psicología inversa, la psicología oscura, ¿no? Una cantidad de prácticas y teorías que bordan pues en cosas muy locas. Siguiente. Un caso muy especial de teorías improbables. Veamos la siguiente. Sobre la psicología son las teorías del psicoanálisis. Ahí le pongo este par de joyitas, el señor Freud y el señor Jung. Abajo ven ustedes por ahí como un libro, está ahí como medio insinuado. Ese fue un libro que escribió el doctor Richard Knoll en el año 1900, que sería 94, y fue inclusive el premiado como el libro de psicología más vendido. En ese tiempo recibió pues un premio, donde desenmascara la realidad de lo que era Jung y su proyecto de crear un movimiento carismático alrededor del culto a su personalidad, por una parte, y el tipo de prácticas aberrantes que utilizaba con sus pacientes. El que quiera saber algo al respecto, le hace el librito y agárrese la cabeza a dos manos. Cuando vea que el famoso John, el genio y el tan adorado y seguido, era un personaje bastante discutible. Sigamos, no me voy a quedar. Sobre la psicoterapia. Ay, Dios mío. Esto sí que hay mitos. Esto sí que hay cosas. Cada cual habla de la feria como le va en ella, ¿no? Pero hay ideas que han sido predominantes. Hay una idea y es que no, la psicoterapia, pues eso hasta el taxista, el odontólogo, el peluquero, esos son grandes terapeutas porque la gente desesperada ya y habla y dice y después dice, ay, tan querido, me ayudó un jurgo. Y eso hace creer que la psicoterapia pues es simplemente sentarse y hablar carretica. Mientras que para otros es un proceso, como decíamos hace un rato, de años, ¿no? Una cosa que tiene que durar muchos años porque pues puede ser como muy interesante tener pues a alguien ahí pagándole a uno semanal o mensualmente durante años y simplemente para tener conversaciones inútiles. Y en el otro extremo, ¿no? Es en realidad es algo que es supremamente complejo y que solamente la necesitan los que están locos y que en realidad hay muchos, pero muchos de estos mitos que se volvieron paradigmas en alguna época acerca de la psicoterapia y sobre todo en este proceso que ha habido de crítico alrededor de la psiquiatría y del uso de fármacos, porque en algún momento se llegó a plantear que la psicoterapia sin fármacos pues no funcionaba. En parte tenía razón en el sentido de que si era una enfermedad pues necesitaba fármacos, ¿no? Pero si no era una enfermedad y no había que caer en ese psicologismo y en ese diagnosticismo, pues se podían tratar las cosas sin caer en ese modelo médico. Pero bueno, sigamos.
sobre los psicólogos. Yo me acuerdo cuando era muchacho, uno iba a las fiestas, en ese tiempo existían las fiestas, ¿no? En casas y en sitios. Y entonces uno iba a la fiesta y sacaba a bailar a una chica así que interesante y tal. Y entonces, ay, ¿y tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? Y entonces uno decía, ay, yo estudio. Ah, ¿y qué estudias? Ay, psicología. Ay, no, 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 no me mires, no me mires. No. Y ahí mismo, mejor dicho, era como que acaban de ver el diablo, en algunos casos. No, ay, no, 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 no porque de seguro me vas a conocer. Eso los psicólogos lo conocen aún. Eso lo miran por debajo del forro. No, 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 no. Eso más bien, hablemos de otra cosa. En otros casos era exactamente al revés, ¿no? Ay, no, los psicólogos, no, no, no. El psicólogo es impermeable. El psicólogo nada le toca, nada le afecta. El psicólogo tiene que mantenerse al margen de toda cosa. No, 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 ¿cómo así que abrirse a las personas? No, no, eso no. ¿Y cómo que compartir o sentir compasión? No, 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 eso no. El psicólogo tiene que ser como un robot, completamente nada, que nada le afecte, que nada lo toque, nada, no puede reaccionar, tiene que ser, ceñirse a un protocolo absolutamente rígido y comportarse como si fuera totalmente impermeable. También había gente que le decía, bueno, ay, y sí es cierto que los psicólogos tienen que estar locos porque es la única forma de entenderse con los locos, etcétera, etcétera. Sigamos. Sobre los consultantes también, ¿no? Desde mirarlos como desde arriba, ¿no? Como subvalorar su propia capacidad, su autonomía. En alguna época se consideraba que toda persona consultante debía estar enferma y por tanto había que ponerle una etiqueta, un diagnóstico, el M3, el 5, no sé qué, y que necesitaban obviamente fármacos. O que es que desde chiquitos no les enseñaron, les faltó rejo, como decían. Son pobres víctimas de un sistema maligno y conspirativo que trata de convertirlos en unos pobres seres desesperados para manipularlos, etcétera. Veamos algunas prácticas aberrantes. La siguiente. Oh, esta me gusta mucho. Este más Platón y menos Prozac es un libro, ¿no? De Luz Marinov. Muy importante, se lo recomiendo mucho. Aunque se van a sorprender porque no es lo que uno esperaba. Yo recuerdo algunas, yo creo que el doctor Oscar nos puede ayudar aquí con algunas historias de anécdotas, él que es neurocirujano. La lobotomía, el aislamiento, las camisas de fuerza, ¿te acuerdan los manicomios? Esos fármacos que les metían a los pobres pacientes, etcétera. Y luego, cuando comenzó esta locura del LSD, el peyote, el yagé, la mescalina, cantidad de prácticas y de experimentos que se hicieron en forma muy irresponsable, ¿no? En la década de los 60s y 70s. Y luego Prozac, ¿no? La píldora de la felicidad. Por otra parte, también un psicólogo profesional tiene que cuidarse mucho, y ser una persona muy cuidadosa de sus relaciones y de la forma como aplica su autoridad, su poder, porque de una forma u otra el paciente o el consultante le entrega al psicólogo cierta autoridad, ¿no? Cierto poder. Y es peligroso abusar de esas cosas. En fin, habría tantas cosas para decir y esto, pero no tenemos mucho tiempo y no queremos abusar. Siguiente. En conclusión, el inteligente decía, este no es el que más sabe, es el que mejor usa lo que sabe.
Obviamente esto supone que lo que uno sabe es válido, ¿no? Si está partiendo de opiniones y creencias, pues está perdido. Ahí no hay discusión ni análisis que valga. Lo que quisiera dejar, sigamos la siguiente diapositiva, quisiera dejar es la inquietud, ¿no? De que ustedes con base en esta estructura, en esta presentación muy rápida y muy esquemática, pero que ahí les queda, se den cuenta de dos cosas. Una, que esto no es exhaustivo, ¿no? Yo solo puse ahí unos ejemplos. Podríamos pasarnos horas y días comentando ejemplos. Pero yo prefiero que ustedes hagan sus propios ejemplos y mencionen sus propias experiencias al respecto. Yo solamente lo que hice fue aquí abrir como un esquema para que cada uno meta ahí y trate de entender en su propia experiencia cómo le ha ido al respecto. Si estamos trabajando con realidades o con cosas metafísicas, si la psicología es una vaina metafísica como los libros de Connie Méndez, que fueron tan famosos en la década de los 90, en la segunda oleada de la nueva era, o si la psicología es una ciencia seria sobre la cual se puede discutir y se puede hablar y se pueden decir cosas realmente y no simplemente un tema vulgar, vulgar en el sentido de que se vulgariza, es decir, se vuelve tan manido y tan tratado en forma superficial que se vuelve tema de peluquería, como decimos por ahí, ¿no? De revista de peluquería. Es una llamada también a la reflexión, ¿no? Tenemos un papel. El solo hecho de que uno se siente escuchar o hablar con una persona y que esa persona sepa que uno tiene alguna relación con la salud o cosas así, hace que tengamos una influencia o una capacidad de influencia sobre esa persona y podemos muchas veces llevar a nuestra práctica en las relaciones con los consultantes nuestros propios paradigmas y nuestras propias creencias. Hay paradigmas sociales y culturales como la cultura woke, por ejemplo, o en la educación el famoso constructivismo, ¿ah? Y otras cosas de tipo ideológico con las cuales trabajamos y terminamos convencidos de que esa es la realidad, solo porque fueron las más publicitadas o las que se gritaron en más alta voz. Porque hoy en día la gente ya no actúa con base en creencias fundamentales y las creencias fundamentales no son tan válidas. Es más válido gritar consignas, ¿no? Arengas. Y eso es lo que mueve a la gente.